Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa abierta al público en 1602. Actualmente bajo la gestión del Teatro de la Abadía, de la Fundación Teatro de la Abadía, con dirección artística de Juan Mayorga y con el apoyo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcalá. Es un gran placer recibir esta tarde a una compañía tan querida como es la Belloc Teatro, en particular con un espectáculo tan entrañable, estremecedor y necesario como 337 kilómetros, escrito por Manuel Benito, dirigido por Julio Provencio y maravillosamente interpretado por Clemente García, Lidia Navarro y Néstor Buenaga. Ante todo, en este espacio que tenemos y el que amablemente habéis decidido participar, este espacio que tenemos los viernes detrás de las funciones, se trata sobre todo de un intercambio. Y en este caso, también pues bueno, comentar un poco que se ha celebrado, o sea, conmemorado hace unos pocos días solamente el Día Mundial del Síndrome de Asperger. No sé exactamente cuál es la denominación del día, pero creo que es 18 de febrero. Es el día, es el 18 de febrero. Y bueno, justamente pues estamos en esas fechas, aunque realmente no hace falta una fecha especial para hablar de un tema tan sensible y que nos convoca y que nos interesa tanto, ¿no? Contándonos un poco, Manuel y Julio, ante todo, ¿este proyecto nace de ti, Manu, o es una petición, es un trabajo conjunto? Cuéntanos. No, el texto nace de mí. Hace, no sé, muchos años yo trabajaba con una compañía y hicimos una obra sobre el síndrome de Asperger, en el 2009 me parece que fue, y entonces yo me quedé leyendo sobre aquello y me regalaron una novela que es un bestseller de estos, El curioso incidente del perro a medianoche, y me lo leí y empecé, y yo veía el libro y digo, pues yo hago cosas que hace este niño. Digo, bueno, pues como puedo hacer cualquier otra cosa, no sé. Entonces yo empecé a pensar, empecé a investigar mucho y luego me di cuenta también de que en los centros de enseñanza no hay un aula especializada para que las personas con Asperger, porque las personas con Asperger no es necesario que vayan a colegios especiales, pueden ir a un instituto, a un centro de enseñanza normal, pero a veces el centro de enseñanza no está preparado para tenerles en clase, o no saben qué hacer con ellos, o sus compañeros, sobre todo, no saben muy bien cómo tratarles. Entonces, por eso quise escribir esto y que trabajáramos con un aula, pero no pudo ser el trabajo con el aula, porque nos pilló el confinamiento, estábamos en casa, entonces al final estrenamos sin ese trabajo con el aula, pero bueno. Pero lo estamos confrontando pues, día a día, función tras función, a veces con las asociaciones de Asperger y de autismo de los municipios o de las ciudades, y bueno, y con eso estamos desde el 2020. Hicimos una lectura dramatizada en el 19, yo creo que lo escribí en el 17, hicimos una lectura en el 19 con 4 intérpretes. Estaban Clemente y Néstor y luego otras 2 chicas. Y luego, un año después, dijo Julio, o no, ese mismo año, a final de año, dijo, ¿y por qué no la montamos? Y entonces nos pusimos a pensar a final del 19 montarla, ya teníamos fecha más o menos para junio del 20, y luego vino todo el confinamiento, pero de ahí surgió. Y nada, y la decisión vino motivada por lo fácil que era para un director trabajar con un texto así, ¿no? En el que hay tantas cosas que ya están pidiendo ser montadas y pidiendo ser dichas, y buscando precisamente la agilidad en el juego que propone el texto, ¿no? Había algo que para mí era muy jugoso, de poder jugar solo con 3 actores, con esta multiplicidad de personajes, ver cómo el mundo alrededor de este niño, que siempre, digamos que permanece siempre, Néstor interpretándole a él, pues cómo va modificándose y cómo vamos avanzando con él en esa etapa, ¿no? Que apenas son 8 o 10 días, pero en los que de alguna manera cambia su vida, y también cambia la vida de ese padre que de alguna manera también
porta nuestra mirada, la mirada del que llega y no conoce quizás lo suficientemente bien ese tipo de realidad, y con él viajamos a entender y a abrazar al final a Tonín. Sí, es un desafío, es la historia de un desafío y de una victoria también. Y es algo también muy bello ese viaje y esa preocupación, esa recuperación que hace el personaje. Y por otra parte, si hablabas de estos fantasmas, es una obra también profundamente teatral en ese sentido, porque nos habla tanto del mundo visible como del mundo invisible, nos convoca, no nos define exactamente, creo que no nos lo explica todo, pero nos permite acompañar al personaje en una posibilidad de lo que podría ser su vida y su interior. ¿Cómo se trabaja a nivel de interpretación? ¿Cómo se hace este viaje? Clemente y Lidia, principalmente este viaje desde lo posible y lo imposible, desde lo que es material y lo que no es material. ¿Cómo se atraviesa esta teatralidad? Vamos a hablar ahora. Pues nada, con el equipo que estábamos ensayando fue una gozada, porque Julio trabaja muy con los actores, cosa que no es muy habitual en nuestro mundo, ¿verdad? Dando libertad y permitiéndonos jugar y llevarle el personaje a nosotros. Y con este texto es que va solo, es lo que decía Abel y Julio, es un texto tan bien escrito y tan complicado por otro lado, porque es muy estricto, es un texto muy estricto, y nada, jugando el texto, jugando la escucha y poniéndonos un poco en el lugar en mi caso, en el padre es el que mayor arco de personaje tiene, ¿no? Empieza muy mal, pobrecito, como una mala leche, y luego acaba, pues, oye, pues acercándose, ¿no? De alguna manera a Tonín, ¿no? Y modificándose él también. Y esto es lo más bonito para mí del trabajo, ¿no? de los personajes, que como ellos acaban siendo flexibles, ¿no? A la hora de conocer a alguien o querer entrar en alguien, como es el caso que tiene él con Tonín, como la flexibilidad es un factor clave y él la va consiguiendo, ser flexible con los demás para entender el lugar del otro y hacer ese ejercicio, ¿no? de empatía. Y es una historia que habla del autismo, ¿no? Evidentemente, pero no solo del autismo, es una historia que amplía, ¿no? Que es universal todo esto que estamos hablando, ¿no? Cualquier persona. Sí, cualquiera que tiene niños cerca, en mayor o menor medida vive situaciones muy parecidas con Asperger, sin Asperger. Sí. Yo ya acabo. Ah, bueno, pues empiezo yo. Bueno, yo llegué un poco más tarde, porque esto empezó a hacerlo Alicia González, y estos montajes la vi representada, me encantó, y son de estos montajes que ves aparentemente sencillos y cuando te metes a hacerlos dices, jolín, porque en muy poco tiempo tienes que hacer muchos personajes y que sean diferentes, entonces es como sin grandes cosas técnicas que te apoyen, entonces es muy bonito ese trabajo, la verdad, porque al final hay que ser como intentar encontrar, que muchas veces, sobre todo al principio, me costaba saber si iba bien o no iba bien, pues para diferenciar a la madre de la abuela, la perra es como un poco más diferente, pero bueno, que sobre todo que hay muchos personajes que el juego teatral es el que se plantea, pero por otro lado tiene que ser muy creíble y por otro lado pues la facilidad, que es que esto parece que lo decimos porque hay un coloquio, pero es que es verdad que es muy fácil trabajar con todos ellos, o sea, es súper fácil. Y especialmente el personaje, por ejemplo, yo lo tengo, bueno, la verdad es que me gustan todos, pero el de Laika sí que hay una parte de lo que tú decías de lo visible y lo invisible, el cómo crear ese personaje, porque para mí creo que es la parte de Tonín que está en su cabeza y es el único personaje que le puede decir las cosas que él no escucha de nadie más que de esa vocecita que de repente aparece ahí. Entonces es muy chulo porque tampoco lo he querido trabajar como, vale, pues entonces es su conciencia y solo es su conciencia, porque si fuera eso tampoco podría ser la Laika que es. Entonces, bueno, pues eso a los que nos gusta jugar, pues es un espectáculo muy bueno para eso. Néstor, vaya viaje también el de meterte en la piel de un personaje como este.
con cuánta delicadeza lo haces y también con cuánta entrega y con cuánto sentido de la verdad, y nos haces atravesar siendo el protagonista de este viaje tan emocionante. ¿Cómo ha sido, o algunas claves al menos, porque cómo ha sido será muy complejo, pero danos algunas claves de cómo te acercaste, cuál fue el viaje junto a Julio y el equipo para llegar a este punto sobre la partitura del texto de Manuel? Pues hay veces que como actores toca más trabajar como desde nosotros más, y en este caso era una cosa como de construcción de personaje absoluto. Entonces, pues haciendo una parte evidentemente de documentación, mirando información, documentales, vídeos, me puse también en contacto a través de una amiga con personas que padecían el síndrome de Asperger, pues un poco para ver cómo es su realidad. Y la manera de trabajarlo creo que lo que he intentado hacer ha sido entender, o sea, como a través de la empatía llegar a conectar, porque no es tan difícil empatizar con este niño, porque al final es una persona que es súper lógica, súper rígida, o sea, el mundo para él son verdades absolutas y es eso, es como entender su lógica aplastante. Y bueno, y luego el trabajo con el equipo, o sea, Julio en este caso me ha ayudado muchísimo, porque para nosotros a veces, claro, que una cosa es entender y empatizar y otra cosa es luego poner en escena, como que era muy fina la línea entre que este niño, también el público, pudiese empatizar con él y no lo viese como un tirano, porque hay veces que estas personas las ves y desde fuera, si no lo entiendes o no lo compartes o no lo vives, esa realidad, te pueden llegar a parecer eso, inflexibles, tiranos, rígidos, pero bueno, pues es que al final perciben el mundo de manera un poco distinta, que no quiere decir ni mejor ni peor. Y o sea, Tonín es un chaval que ya se ve que es súper capaz, súper válido, y que si flexibilizamos un poco desde fuera y entendemos con paciencia, amabilidad, comprensión, que pueden hacer una vida perfectamente normal y generar vínculos. Sí, es hermoso también que el teatro pueda tener ese valor divulgativo o de crear empatía, teniendo como centro un gran acto de belleza y de ternura también, y de teatralidad. Eso me parece muy bello, poder transmitir cosas sin perder la esencia de lo que se construye, ¿no? Del elemento poético que se construye en el escenario. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo quería preguntaros si tenéis perspectiva de, por ejemplo, esta representación, que la vieran, a mí me parece que sería muy interesante que la vieran estudiantes, adolescentes, por ejemplo, de institutos, a mí me parece muy interesante. La han visto. ¿La han visto ya? Hemos hecho alguna función para institutos en Alicante, en Coslada, en Majadahonda. No ha habido más. No, es verdad que me tengo que poner más a fondo a intentar seguir vendiéndolo, pero realmente cuando trabajas para institutos, el dinero o sea, es mucho más difícil vender un bolo para institutos y además se cobra menos. Entonces, al final, estamos intentando ahí seguir llevándolo y seguir con el espectáculo, pero nos cuesta, bueno. Sí. Así que si sabéis de mucha gente que quiera venir mañana, porque quedan como 50 asientos libres todavía, pues decírselo, que no os perdáis la de 337 kilómetros. Es un tema bastante interesante que sí que debería los adolescentes de hoy, por ejemplo, la gente adulta, a lo mejor sabemos un poco más, pero los adolescentes de hoy, que es lo que estaba diciendo el que hace que sí que sería interesante que ellos supieran realmente, estas personas, cómo sienten, cómo piensan, y como él decía, que no son personas raras o estrictas, o que tienen su forma de ser, pero también tienen que entenderlos, ¿me entiendes? Entonces era muy interesante, pero yo creo que más bien los adolescentes no están muy planteados en este tema, sí, tienen mucho conocimiento. Sí, yo creo que tienes razón, porque las veces que lo hemos hecho para institutos, ¿no? Que los institutos vienen al teatro, los institutos tienen aula TEA, que es aula con Asperger, con alumnos con Asperger o con tal. Atención, sí. Y estaba genial porque se generaba, tú lo sientes también como actor o actriz, notas ahí algo especial. Y cuando estuvimos en la Sala Galileo, la Quique San Francisco, que se llama ahora, vinieron la Asociación Asperger Madrid, una función prácticamente llena con ellos y ellas.
Y luego el coloquio hablando con ellos, y estoy contigo, o sea, tiene que ver con eso. Y luego nos sorprendía mucho el intercambio de después con las personas con síndrome de Asperger, que decían, es que sí, está muy bien y tal, y con los familiares y con los educadores, ¿no? Que dicen, es que esto es necesario, lo que estás diciendo tú, pero era como, cuando lo hacemos con gente que está vinculada al mundo Asperger, autismo, es como, es que, o sea, es que esto es necesario, o sea, desde ahí lo dicen, ¿no? Y es como, claro, si es que la gente lo entienda y lo empatice como algo normal, y luego lo que dice siempre Manu, y después qué va a pasar, porque la obra acaba aquí, pero luego esto no se ha cerrado en plan que guay, ya, no, ahora hay más movidas, qué pasa con la madre, el padre, no sé qué, o sea, la vida, ¿no? Entonces se llega a un lugar de normalidad. Es que más que venderlo, como has dicho, yo creo que habría que proyectarlo pues a nivel de ayuntamientos, a nivel educativo, porque es una realidad que está ahí. O sea, que no es venderlo en vuestro caso, que vivís de ello. O sea, es hacerlo visible y proyectarlo. Sí, nosotros llamamos venderlo porque realmente lo que hacemos es como quien vende una enciclopedia casa por casa, vender el bolo, vender un bolo. Que vendéis de ello, o sea, vivís de ello, pero que lo suyo es proyectarlo porque esto que es una realidad. De hecho, es verdad que incluso gente que lo conoce, porque o sea, a mí me impresionó, la verdad, una familia, un día que hicimos una función en un sitio muy pequeño, y vino una familia que tenía un niño con el síndrome de Asperger y cuando que están en asociaciones, o sea, están con el tema en casa. Y cuando acabó la función, el padre, súper emocionado, nos dijo, es que ahora sus hermanos me acaban de decir, he entendido lo que le pasa a mi hermano. Y al final es verdad que es lo que decía Abel, que el teatro es un espejo maravilloso para poder cambiar cosas, porque además en los colegios sí que están más familiarizados con el trato a la diversidad. El problema también es que cuando llegan al instituto que Ya se eso pierde. se Hay menos pierde. información. Pero en los coles también está bien porque de hecho cuando vienen gente que tiene relación con el mundo educativo, sobre todo jóvenes y adolescentes y los niños, sí que conocen este tipo de diversidad y lo tienen incluso a veces más claro que los adultos. Lo que pasa es que llega al instituto y es como sálvate como puedas. Sí. Lo que yo siempre indico, esto es un esfuerzo y tiene que haber una intención también política y de inversión de pasta, esto es así, ¿no? Para poder girar nosotros con condiciones tal y no por voluntariado, que también podría ser, es otro proyecto, ¿no? Y entonces eso, hay que poner dinero y hay que señalarlo, que aumenten las aulas TEA, que aumenten tal, y también que aumente la educación, digamos, en este sentido, porque lo que dice Lidia, el teatro es directo. Tú, vale, ves 2 documentales o 3 de Asperger, tienes 4 o 5 libros, vale, pero cuando ves esto y te llega y lo sientes como Tonino, como el padre, como ¡pam! Ahí hay algo diferente. Ahí... Y además lo que nos pasa es que hay gente que dice, en mi casa pasa esto exactamente, o sea, como que van completando el Nos texto. daba mucho vértigo, mucho respeto hacerlo como, pues claro, hubo un día que es que vino toda una asociación y el público era todo gente o con Asperger o familiares o gente cercana y, o sea, y en las primeras funciones decíamos, joder, a ver qué acogida. Pero en ese sentido funcionó súper bien, o sea, como que la gente luego, ¿sabes? El agradecimiento que sentimos, el feedback ese también como que nos motiva mucho a seguir vendiéndolo y querer seguir haciéndolo. Lo ha molado, o sea, merecer el resto de actores lo ha abordado. O sea, lo importante es eso también cuenta. Sí, aquí que estamos Por lo menos que sean visibles. Estamos varias familias con chicos con autismo. De verdad, a mí me ha encantado. Y me parece muy difícil pues, el llegar y en unos pocos minutos ya ser capaz de ponerte en tu lugar y por lo que tú decías, que no parezca un tirano. ¿No? Nosotros en casa no nos parece un tirano mi hijo, ni mucho menos. Y el recorrido que tiene que hacer el padre desde el principio hasta el final de la obra, que es lo que tú dices, que luego sigue ahí adelante, ese camino lo hemos hecho todos, o todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, yo me he sentido muy reflejado ahí en esta situación y ponía la abuela, el abuelo, yo ponía mi padre, no sé qué. Cada uno con las Sí, herramientas. sí es verdad que la realidad hay muchos más padres de los que nos gustaría, padres externos o familiares externos que directamente rechazan esa figura, ¿no? Pero bueno, creo que está muy bien y sobre que debería proyectarse, yo creo que más
a los profesores, por mi experiencia personal, sí. los profesores debería ser obligatorio. Está muy lejos todavía, está muy Sí. lejos. Sí, porque los chavales ven esa Los chavales diversidad lo en el día a día y no hay tantos problemas como las dificultades que tenemos los familiares a la hora de Con los docentes sí, que no están claros. con los docentes que ven como el niño problemático y demás. Entonces aquí nos demuestra que bueno, es una persona que tiene unas características y a la que si nos acercamos, trabajamos y demás podemos llegar. Y cada uno desde su lugar, ¿no? De lo que hablábamos de los abuelos, tienen otras herramientas. Bueno, Javier el padre no tiene ninguna, pero luego va adquiriendo. Y los abuelos desde sus cosas, el abuelo con su torpeza y tal, y o sea, van, pues cada uno, si tiene voluntad, y pues sí que llegas a un punto en común de escucha y de diálogo. Sí, la investigación y la sensibilización en torno al espectro autista, recordemos que si miramos la historia de la humanidad es bastante reciente, es decir, hay muchísimo trabajo por delante y también hay mucho más, es algo que nos afecta como sociedad. Y bueno, yo recuerdo que cuando yo era niño, por ejemplo, en investigaciones que hace unos pocos años, 20 años o 30 o 40 años, a lo mejor no estaban ni siquiera en la mitad de lo que están ahora, con todo lo que falta. Y un niño, pues muchas veces a niños que tenían distintos tipos de afecciones, pues se les juntaba dentro de lo que dice, es decir, se les dice es un niño, pues es un niño un poco, no sé, que puede que se les metía a todos en el mismo saco, o que sencillamente no se intentaba ir un poco más allá, a ver las particularidades de sus comportamientos. Claro, no, y antes, o sea, si es que eran los tontos los que estaban ahí, o el loco o el tonto, y es gente, vamos, que nada más lejos de la realidad. Y de hecho, lo que dices de ahora, que ha ido cambiando, haciéndolo con público de asociaciones y tal, había muchos padres que nos decían que habían sido diagnosticados una vez le diagnostican al hijo, como que mucha gente descubre y de repente con 50 años dice, pues si esas cosas raras, yo también, sí que soy así. Pero si yo también miro el diccionario todo el rato sin parar. Claro, entonces sí, hay mucha falta de... Por favor. Sí, quería apuntar lo siguiente, que gracias a la obra yo también me he dado cuenta que soy medio Asperger y que pensaran en el bullying que evitaría la enseñanza de vuestra obra. Una pequeña errata. Gagarin no fue a una academia de astronautas, sino de cosmonautas. De la conquista sideral de los soviéticos, él pretende ser cosmonauta. Tú no sabes el problema que tenemos para memorizar todos los números primos que siempre, Es complicado, sí. que siempre decimos alguno mal y según lo estás diciendo dice ya verás el autor cuando acabe la función. Nos hemos hecho actores para olvidarnos de los números y no... Sí. Una cuestión sobre el texto. ¡Qué guay! ¡Hola! Este teatro es una maravilla. Tenéis una joya aquí. No sé si Sí. bueno, me parece como un punto de inflexión en el texto, que es cuando el padre recurre a la fantasía, en ese maravilloso viaje espacial con Gagarin, ¿no? Y ahí yo estaba en tensión, como en el alambre, porque no sabía hasta qué punto esa fantasía podía ser un buen aliado o un traicionero, en el sentido de que el niño, con esa lógica platónica y regia, podía darse cuenta del engaño y desconfiar en el padre, ¿no? Entonces, como a la hora de escribir el texto, esa fantasía como aliado o como enemigo, ¿no? Bueno, es que para mí lo estaba soñando, no era el padre disfrazado. ¿Tú crees que era el padre disfrazado? Yo lo he visto como... Pero queda ahí como... Claro, se podía interpretar, ¿no? Se deja abierto, sí. Pero yo he visto que el padre como que cambia su actitud y no le importa, digamos, disfrazarse y hacer ese papel, tiene interés en llegar a su hijo de esa manera. Lo que pasa es que llega de una manera un poco peligrosa en el sentido de que si tú al niño le sigues el juego, pero le estás engañando, al final el niño cuando se da cuenta, pues va a perder toda la confianza. No, nosotros, bueno, la pregunta va para Manu, pero nosotros trabajamos desde que no es el padre disfrazado, como que es un personaje
el que pertenece al lugar ese que estaba diciendo Abel al principio, ¿no? De la imaginación, de lo onírico, que se empasta un poco con la estética del espectáculo, que no sabes muy bien la realidad, la fantasía, dónde juegan papel. Entonces, el espectador ya pone ahí sus casillas para completar o no, pero desde dentro se trabajan como diferentes cosas, ¿no? Y no tiene por qué ser. Para mí, las formas que tiene de interpretar el mundo la cabecita del niño, pues están el hablar con su muñeco Gagarin que le cuenta unos monólogos que pa' qué, que se está intentando explicar a sí mismo lo que sucede a su alrededor. Pues está el muñeco Gagarin, la perra laica que le habla, los sueños, lo que le dicen los sueños, ¿no? Que a todos los sueños nos revelan cosas o nos hacen pensar cosas que no habíamos pensado y tal. Entonces, para mí es eso. Pero sí, puede ser que alguien piense que el padre está utilizando una estrategia para ganarle de otra forma y el perro, que la madre no se va, sino que se queda disfrazada de laica. No se le puede mentir, porque si te pilla la mentira, entonces va a perder toda la confianza, ¿no? Claro, yo creo que por eso también nosotros trabajamos como que está en su... O sea, que es parte de su cabeza, porque además cuando llega esto es cuando Laika ha podido entrar un poco, o sea, la abuela le dice que la abuela ha muerto, eso no existe, pero ahí se ha quedado, en algún lugar se ha quedado, y entonces aparece Laika y luego aparece el padre, y es verdad que yo creo que está construido como él se va permitiendo a sí mismo abrir esas ventanas y escapar, ¿no? O eso es lo que yo he interpretado, a mí no. Sí, sí. Vale, que quería decir que, tipo de que el personaje tiene como la personalidad de que canta como Gagarin y los números primos, pero ¿de qué se basó? Como tuvo una base de tipo de eso. ¿En qué me basé? En la idea de los números primos. A mí me gustan los números primos. A mí, yo, si tuviera un teatro, la función sería a las 20:31 o a las 20:37, no sería a las 20:30. Yo cuando digo, ¿a qué hora quedamos? A las 19:37. Y me dicen, no, pues ya hay 40. No, hay 37. ¿Qué pasa? ¿Por qué despreciamos a los números primos? Entonces, yo tengo una obsesión con los números primos, entonces eso pues se lo pasé al personaje. También le pasé la obsesión con los colores, con el amarillo, pero me lo han cambiado al naranja. Cosas del director. Y muchas cosas así que yo fui utilizando. Y luego yo me reuní con una chica que tenía un hermano con síndrome de Asperger, cuyo tema era los coches, el automovilismo, los coches, se lo sabía todo de coches. Y entonces, pero el mío, mi personaje, iba a sabérselo todo del espacio. Pues no he conocido a ninguno que se lo sepa todo del espacio, pero me dio a mí por querer que el personaje lo supiera todo del espacio. Según leí bastante, pues tienen un tema favorito y dedican todo el tiempo que tienen a ese tema. Durante el recreo no bajan al recreo, ¿no? Porque se quedan estudiando ese tema y pues por eso me dio a mí, por el espacio, por los números, ¿Alguna última? Sí, por favor. Porque yo habría titulado la función Los números primos. Necesitamos ese título. Comprendo que, como el personaje del padre es tan importante aquí, al principio dice que le dista de su hijo 337 kilómetros, que es la distancia física, y que él se la aplica porque realmente está lejos de su hijo. Y es muy significativa. Muy significativo el título, muy simbólico, pero el hecho de los números primos refleja la personalidad del niño, porque como la definición que él da de los números primos, la verdadera, ¿no? Que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad, o sea que son únicos, porque los Asperger y los TEA no se pueden meter en el mismo saco, se meten por razones prácticas, pero en realidad
son diferentes como somos los demás. Y unos tienen unas manías y otros otras, tienen algo en común, claro, todos los humanos tenemos algo en común, pero ellos también son diferentes y son divisibles por sí mismos, o múltiples. Sí, lo creo yo. Pues nos hacemos una gira con un título nuevo. Ponemos el amarillo. Al principio se llamaba de otra forma, se llamaba Tonín, pero yo no me acuerdo por qué le cambiamos el título. Sí, le cambiamos el título por una tontería, porque queríamos hacer una lectura dramatizada de la obra, pero yo la había presentado a un concurso y con estas cosas que te dicen que es que si está estrenado, aunque sea como lectura dramatizada, ya no puedes ganar. Y dije, pues le vamos a cambiar el título. Entonces dijo, y la idea y dijo, ¿y si buscamos una ciudad de la que viene el padre que esté... porque venía de Burgos claro, el padre. Y a un número primo de distancia de kilómetros de Madrid. Y entonces, buscando a ver qué ciudades podía estar a un número primo de... Porque por supuesto no se podía inventar que Burgos estaba a 377, había que buscar la que realmente, en el hecho verdadero, pues tuviera 377. Eso es mucha tensión para los intérpretes. Buenas noches. Aprovecho a enganchar la pregunta de la señora y el comentario que hizo los primos, porque estaba pensando en lo mismo también. Yo soy de Uruguay, estuve viendo algunas obras en el centro de Madrid y aquí, y hoy, por ejemplo, cuando invité a parte de mi familia, que habíamos venido a ver Mariquita aparece muerta en una cesta, en este teatro, les dije, es la de los 337 kilómetros. Yo ya se las había comentado y no lo recordaban por el título. Entonces, yo hago teatro allí, dirijo teatro también, y me interesó el texto, que después me comunicaré contigo. Y mi pregunta es, además de la gira, si tenías pensado tú como autor, o ya te la pidieron de otro país, y justamente con respecto a eso del título, o subtitularla con algo que haga una referencia que a mí me parece, por no dejar de ver siempre lo artístico y también ver lo comercial, que a veces un título un poco más explicativo o más convocante funciona, y por eso a veces se cambian los títulos en algunos lugares, porque una vez que la ves lo entiendes perfecto. Pero bueno, y con lo del nombre que me dijo la señora dije, ala, si por aquí podríamos quizás llegar a que si te la llevo a Uruguay, que se llamarán en Argentina los primeros primos. Pues ya está cambiado. ¿Quién quiere una obra nueva llamada? Ahora mismo está interesado, ¿no? Se va a montar en México, ¿verdad? Sí, ¿Qué me dices? hay una compañía, bueno, tú le conoces porque me habló de ti ayer. Sí. Sí, se llama Carlos Sarmiento. Ah, cómo no, sí. Entonces es un cubano que está en México. Sí. Entonces me escribió hace un montón de meses, 6 meses o así, diciéndome que le interesaba mucho el tema, que le enviara el texto, se lo envié, le gustó mucho, quería presentar un proyecto para ver si le daban una subvención. Yo le he escrito, primero le escribí no sé qué, luego le firmé no sé qué cosa, y él dice, es que aunque no me la den, la vamos a hacer, porque me encanta y la vamos a hacer. Entonces, pues se va a hacer en México, pero por ahora no sé nada más. Así que habrá que buscar la distancia exacta entre la ciudad. Guanajuato. Tal vez. Sí. La pregunta era para Néstor. Tú que literalmente has crecido con el personaje, porque por lo que has estado contando lo llevas haciendo un montón de tiempo. ¿Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora, cuando eres más pequeñito? Claro, es que yo, cuando Manu me ofreció esto, yo ya luzco bastante, tengo carita de niño y tal, pero cuando tenía 18 años, pues imagínate. Entonces como que no era tan raro que yo, o sea, el personaje tiene 8 años. Entonces ahora yo ya estoy como muy mayor para hacer de niño de 8 años. Tenía 8 años. No, tiene 9. Perdón, 9 años. Se sale del personaje y se le olvida 9 años. Y Nos van a despedir a todos en casa. No, que lo ha hecho muy bien. Y Sí, la ha hecho muy bien. la diferencia, cuando empecé... creo que no tanto con respecto a Tonín, sino ampliándolo un poco a la visión sobre el Asperger, creo que cuando empezamos yo sentía, a pesar de empatizar, normalizar, que se les puede entender, amabilidad, tal, lo veía como una cosa más particular, más rara, más casos aislados. Y a medida que hemos ido haciéndolo, que he ido también, que al final de hacerlo vas entrando en esa realidad,
vas conociendo a gente, vas ampliando la mirada, el foco, me doy cuenta que estamos en un mundo de neurodivergencia absoluta y o sea, que está mucho más presente entre nosotros. O sea, ahora lo veo como algo que de 10 de personas que cada conoces, una fijo que no es neurotípica al 100%. Entonces, a mí como actor me ha cambiado eso, un poco más me ha abierto la mirada. Ha ido evolucionando mucho. O sea, claro, empezamos en 2020, la lectura la hicimos en el 19 y todavía hasta ahora que retomamos para hacer este tipo de actuaciones, todavía retocamos cosas de cómo es el personaje, a veces para que no se caiga en eso que decía él antes, ¿no? Que no se pase de distante y al mismo tiempo que tampoco caigamos en algo facilito y no se vea la realidad de lo que es. Y Néstor ha ido ahí perfilando. Funciona. En el proceso de ensayos también hay veces como que Julio me da una nota, lo que sea, que me abre un melón que digo, hostia, o sea, como que de repente dices, claro, o sea, lo he hecho 50 veces esta función o la que la hayamos hecho y cómo no había visto esto. Claro, sí. ¿Un último comentario? No, la última era si al comienzo del origen habían pensado en hacerla con más intérpretes y no que doblaran personajes, o siempre desde el vamos fue pensando en... Yo creo que tengo en el texto puesto debajo, esta obra se puede hacer con 3. Uno interpreta a Néstor y chico y chica interpretan a todos los demás. Pero en la lectura él quiso meter una persona más. En la lectura yo separé Laika del resto de personajes femeninos. No, Laika y la señorita del planetario y madre y abuela por otro lado. Se llama así, señorita del planetario en el texto, no lo estoy inventando. Bueno, mañana por la tarde tenemos otra posibilidad de ver 337 kilómetros. Por favor, comentadlo con las personas que queréis. Y hasta el mes de mayo tenemos maravillosos espectáculos y oportunidades que os están esperando aquí en el Corral de Comedias de Alcalá. Muchísimas gracias por acompañarnos.